Muy buena vida, mis queridos suscriptores. Nuevamente su amiga Oyouro desde Monterrey, Nuevo León, México. Les saluda desde su canal favorito, Magia, Adivinación y Santería. ¿De qué estamos hablando en esta secuencia de videos que les estamos haciendo especialmente el día de hoy? De la magia negra contra la magia blanca, o la magia blanca contra la magia negra. Entonces, estamos estipulando las bases o de cómo fue que nació este mito de la magia negra y de la magia blanca. Ya lo estamos explicando en el primer video. Para quienes están viendo este video y desean verlo desde el principio, pues vean la parte 1. Entonces nos quedamos en el mito de las brujas, ¿de acuerdo? Entonces a las brujas se les empezó a asociar con la oscuridad, se les empezó a asociar con la maldad, se les empezó a asociar con los envenenamientos. De hecho, se les asociaba con las plagas. Si no había sembradíos o no había cosechas en los pueblos, se le atribuía a influencias negativas de las brujas. Es decir, todo lo malo que pasaba se lo atribuían a las brujas. Entonces, a un inicio del mito de las brujas, no existían brujas buenas ni brujas malas. Todas eran brujas y todas eran igual de malas para la Iglesia Católica. ¿Ok? Entonces, la santería por su lado se salvó de los católicos porque los negros afrocubanos, bueno, más bien africanos en ese entonces, se pusieron listos y sincretizaron la Iglesia Católica con la religión yoruba, y de esa manera lograron esconderla para que permaneciera hasta nuestros tiempos. Entonces, la santería como tal es tomada como magia negra. Entonces, para la gente que no sabe y que ignora de la religión, ¿verdad? Entonces, y es en especial para los católicos y en especial para los cristianos, ¿verdad? Pero bueno, a mí qué me importa, ni que uno anduviera criticando sus religiones, ¿verdad? Bueno, sí, vamos a criticarlas, ay, no se crean. Entonces, nosotras, por el hecho, por ejemplo, en la santería de practicar sacrificios de animales, por el hecho de utilizar la sangre de los animales, por el hecho de estar guiadas por la naturaleza, porque nuestros orishas y nuestros santos viven en las fuerzas de la naturaleza, como las antiguas brujas de los druidas y de los celtas, como los antiguos aztecas, como los mayas, que ellos se vinieron a dar cuenta que estaban mal hasta que la Iglesia Católica se los inculcó por fuerza. Es decir, la Iglesia Católica no se sentó por una creencia o por una fe religiosa verdadera. A mi manera de ver, fue una religión monstruosa que se hizo entender a base de asesinatos, a base de miedo, a base de amenazas, a base de destrucción. Entonces, que todo lo hacían en el nombre de Dios, eso era otra cosa. Pero matar a un sinfín de gentes que no quería hacerse a su religión, aniquilar culturas porque lo creían contrario a su religión, tachar a las brujas de malas porque lo creían contrario a sus creencias, me parece más monstruoso que lo que hacemos las llamadas brujas. Entonces, se nos llama brujas porque proviene del latín bruxus, y esto quiere decir la que cambia, la que transforma, porque las brujas, eso es lo que hacemos, transformar. O sea, transformamos la energía, cambiamos la energía, tanto la buena por mala como la mala por buena. Sí, no se me hagan las santitas. Vamos a empezar por partes. Primero vamos a hablar de cómo está estipulada la magia negra, o qué es lo que se cree que cabe dentro de la magia negra. El vudú también está considerado magia negra. Es decir, la magia negra como tal está asociada a los 7 pecados capitales.
o sea, está asociada a ciertos indicativos estipulados por la Iglesia Católica llamados 7 pecados capitales o los 7 principales demonios. Está el demonio de la ira, el de la lujuria, el de la envidia, el de la avaricia, el de la pereza, el de la soberbia y el de la gula. Entonces son 7 pecados capitales o 7 los demonios que hay, más los 4 jinetes del Apocalipsis que también son malos: la muerte, la peste, el hambre y la guerra, ¿verdad? Entonces, todo lo que atenta contra la vida humana o todo lo que atenta contra la dignidad o la voluntad humana es lo que está considerado como magia negra. Es decir, si yo hago un amarre para retener a una persona, ¿verdad? Y que no se vaya de mi lado, ¿verdad? El primer sentimiento por el que uno actúa, mal confundido, ¿verdad? La gente piensa que lo hace por amor, pero en realidad no está infundido por amor, está infundido por egoísmo, por ego. ¿Por qué? Porque yo quiero a la persona para mí a fuerza encima de lo que sea. Es decir, estoy llena de ego. Al llenarme de ego se asocia con los pecados capitales y es lo contrario a las bondades o a lo que son conocidas como virtudes. ¿Qué son las virtudes? Lo contrario. La ira es el enojo. Bueno, pues entonces el perdón, la bondad, y eso es contrario a la ira, ¿verdad? La soberbia es creerme más que los demás, entonces yo tengo que ser humilde. Y entonces, por ejemplo, la gula es comer de más, lo que se le contrarresta es la templanza, o sea, yo tengo que tener fuerza de voluntad para no comer de más o comer cosas que me hagan daño. Y así sucesivamente, este equilibrio entre ambas fuerzas, ¿verdad? Es lo que se considera como bueno o como malo. Entonces, un amarre está indicado como magia negra porque estoy infringiendo en el libre albedrío de otra persona. Dentro de los amarres más famosos ya se los he platicado: la veladora rosa, la veladora azul. Se encienden, se van acercando poco a poco durante 3 días hasta que se juntan y al último las veladorcitas se amarran en símbolo de unión. Pero no o sea, con esto no quiere decir que la persona vaya a quedar atada a mí por siempre, toda la vida. No, porque los seres humanos, la vida misma es cambiante. Hoy queremos una cosa, mañana queremos otra. Hoy estamos enamorados de una persona, mañana estaremos enamorados de otra. Entonces, ¿por qué no es aconsejable hacer un amarre? Porque me estoy amarrando a determinada situación yo también. No nada más a la otra persona, sino que lo estoy atando a otra cosa que es a mí. Entonces, es un autoamarre. Yo también me estoy amarrando y atando, cuando no sabemos qué es lo que va a pasar en un futuro. Ahora, todo en la vida tiene principio y fin. Entonces, esta magia que se hace con la vela rosa y la vela azul y luego se van acercando poquito a poquito durante la velación y luego al final se amarran en símbolo de unión de la pareja o de que la pareja regrese, se junte y se aten, ¿verdad? Tiene que ver, o su base la tiene en la atadura de manos, que es uno de los rituales que se practican en la magia druida, celta o wicca, como le llaman hoy en día. Había un ritual que se llamaba atadura de manos, que era de donde se copiaron los católicos para hacer el ritual del matrimonio. Entonces, el poner un lazo, fíjense, están lazando a 2 personas. Lazar es amarrar.
Entonces, el sagrado matrimonio de la Iglesia Católica no es otra cosa más que también un ritual de amarre, por decirlo de alguna manera. Entonces, como podremos ver, ni la Iglesia Católica es tan santa, ni tan blanca, ni tan buena como pensamos, ni la santería ni las brujas tampoco son tan malas como se piensa, ¿verdad? Todas las magias negras o magias oscuras están encausadas o se debe de trabajar con espíritus oscuros, es decir, espíritus de más bajo astral, porque un espíritu elevado tiene una inteligencia más elevada, tiene una sabiduría mucho más elevada. Entonces no se va a prestar para esas cosas porque son espíritus que con el tiempo o con los años o con las múltiples reencarnaciones se han ido deshaciendo del ego, o sea, de los pecados capitales. Los pecados capitales están asociados a la materialidad y todo lo material perece, o sea, se echa a perder. No funciona, no sirve, se va a acabar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer que las cosas prevalezcan. ¿Qué es lo que sí va a prevalecer? Mi espíritu. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tener prácticas más espirituales. Esto está asociado a la magia blanca, a la bondad, a la virtud. Y la magia negra está asociada a los espíritus oscuros, está asociada a someter a una persona, a hacerle daño a una persona, a hacer que la persona se encuentre mal. Bien. Otra magia muy famosa también en años anteriores que se acostumbraba a hacer con las personas era, pues por supuesto, escribir el nombre de la persona o poner una fotografía o alguna pertenencia de la persona, en especial si tuviera ADN, como sudor, como sangre, como saliva, lágrimas, etcétera, pelos, entonces, cualquier cosa que perteneciera a la persona. Esto lo que se hacía era amarrarse un trozo de carne, envolverse el trozo de carne fresco, dejarlo de 1 a 3 días con una veladora negra, lo hacían supuestamente, y esta es una magia antiguísima, con una veladora negra, pero se dejaba los 3 días con el afán de que en la carne fueran depositados huevecillos de mosca que conocemos como querezas, que no son otra cosa más que gusanitos bebés, que al alimentarse de la carne empiezan a engusanarse y la carne empieza a podrir. Entonces, si observamos cualquier trozo de carne que dejemos fuera de la refrigeración, en 3 días se echa a perder, o sea, entra en esta, de hecho entra en putrefacción desde el primer día, ¿ok? Pero al tercer día ya está prácticamente echado a perder, maloliente, podrido y a lo mejor hasta con gusanos. Entonces, este pedazo de carne se le ponía el nombre de la persona y se le ponían, por ejemplo, polvos de retiro, ¿verdad? O se le ponían cosas destruidas como cenizas, como semillas destrozadas. Ya les he enseñado la sal de las brujas o la sal negra. Busquen el video, que eso es muy bueno también. Hay quienes dicen que es para limpiar y hay quienes dicen que es para fregar, depende de cómo lo usen. Entonces se ponían estos polvos de retiro o se acostumbraban a poner hierbas venenosas, como la hiedra, por ejemplo, que es venenosa, ¿verdad? Entonces, como la mandrágora, que es venenosa,
como esta otra que le llamaban belladona, que también era venenosa. Entonces, se les ponía este tipo de hierbas que eran venenosas, se envolvía la carne, se velaba 3 días y luego esta carne ya podrida se enterraba, o sea, se depositaba en la madre tierra. ¿Para qué? Para que la madre tierra se la fuera comiendo y absorbiendo poco a poco, porque como se cree que para abajo o para abajo de la tierra está el infierno y están los espíritus oscuros o toda esa oscuridad, pues se creía que era para que esos espíritus oscuros jalaran el espíritu de la otra persona y la otra persona enfermara poco a poco o muriera poco a poco. Ojo, no les estoy incitando a que hagan este tipo de magias oscuras y nefastas. Les estoy explicando cómo se hacían. Yo sé que dentro de ahí va la receta. Ahora yo respeto. Si alguien lo quiere hacer, hágalo. Será muy su problema. Pero recordemos que todo lo que das se te es devuelto en abundancia. Yo no hago otra cosa más que enseñarles cómo utilicen el conocimiento. Ese ya es problema de ustedes. ¿Ok? Entonces, otra magia ya más moderna y más famosa como la magia negra, acuérdense que está asociada a los espíritus oscuros, al inframundo, a la tierra, de ahí los llamados entierros. Es que te tienen enterrado, es que te echaron tierra de panteón porque se asocia con la muerte, porque se asocia con el inframundo, porque se asocia con la maldad. A diferencia de las magias blancas que ahorita platicaremos de eso. ¿De acuerdo? Entonces, otro ritual que acostumbraba a hacerse, ¿verdad? En una magia oscura era el de poner una berenjena, que la berenjena es una como calabaza de color morado oscuro que en la religión yoruba pertenece a Oya, y Oya es la dueña del panteón, del cementerio, y es la encargada de cuidar que los muertos no salgan de ahí, supuestamente, ¿verdad? Entonces, déjenme tomo otro poquito de cafecito. Entonces, esta berenjena pues se compra entonces en el supermercado, es como una calabaza alargada color morado oscuro y se le corta arriba como una tapita a manera de simular la tapa de un ataúd y se le talla con una bollina o con un cuchillo o con algo punzocortante una cruz como tienen los féretros de los muertos. Entonces se pone el nombre de la persona, igual acuérdense que con fecha de nacimiento es más fuerte porque es como el nombre y o sea, es como la dirección y el código postal de la persona. Entonces, hasta escalofrío me da de hablar de estas cosas, pero bueno, entonces, yo quedé en decirles cómo y pues yo les digo, ya con van 3, ya les di la atadura, ya les di lo del trozo de carne y ahora les estoy dando de la berenjena. Entonces se pone ahí, el nombre de la persona. A esto igual se le ponen polvos de retiro o se le ponen hierbas venenosas o se le ponen semillas destrozadas con cenizas con la intención de destrozar, de destruir, de que no fructifique, ¿verdad? Entonces, hay quienes se dice que ponían dentro de esa misma berenjena tierra de panteón, que yo lo veo contraproducente porque la tierra de panteón es una tierra donde han regado agua bendita muchas veces, entonces yo creo que ha de ser muy sagrada la tierra para que esté bendecida tantas veces. Entonces, aparte antes se le llamaba Campo Santo, entonces dudo mucho que sea para hacer una magia oscura. Yo le pondría pues tierra de color oscuro, negro. Es decir, si yo quiero que una persona se muera, ¿qué es morirse? ¿O qué es caer en cama? ¿O qué es enfermarse? Es quietud, es estancamiento, es estar quieto.
Si yo me voy a un charco de agua podrida, donde haya cieno, el cieno es un lodo negro maloliente, de donde el agua y la tierra han estado estancadas ahí las energías tanto tiempo que se pudrieron, se echaron a perder. Esta tierra que se le llama tierra podrida o de pudrición, porque los muertos se pudren, es algo que es muy poderoso. Este lodo oscuro se pone dentro de la berenjena y se rellena. Y luego se tapa con la tapita de la berenjena. Y a este trabajo se le acostumbran a poner 4 velas como en un velorio. O sea, 2 velas arriba y 2 velas abajo. Y se reza un rosario completo, que ahí es contradictorio, pero así lo acostumbran porque a los muertos se les reza el rosario. Se le reza el rosario a la persona como si ya estuviera muerta. Esta berenjena también acostumbra a enterrarse al tercer día. De hecho, ¿por qué al tercer día? Porque es cuando se pudre, es un día de ordenamiento, y el cuarto está asociado con la tierra. El tercero es el primer día de ordenamiento. Entonces, por eso antes los velorios de las personas duraban 3 días, porque era lo que el cuerpo tardaba en deshacerse o en podrirse. La berenjena igual va a tardar en podrirse aproximadamente esos días y luego se entierra. Ya les dije, yo no estoy alentando a nadie a que haga este tipo de magias, sino que estamos hablando de lo que se consideran magias oscuras, y ni tan oscuras, porque si yo estoy queriendo infligir un daño por odio, por rencor, por venganza, por coraje, la otra persona no me hizo que la odiara, que quisiera yo destruirla o que yo le tenga coraje nada más porque sí. Me tuvo que haber hecho algo previamente. Tuvo que haberme dañado previamente. Tuvo que haberme hecho algo malo para despertar en mí esos malos sentimientos, que lo mejor es no tenerlos, porque a la larga la última persona dañada vas a ser tú. Cuando odiamos a alguien es como tomarnos un trago de veneno. Ay, lo odio, lo odio, lo odio. Veneno, veneno. A lo mejor la otra persona ni se entera. Ahora, ¿qué tan efectivas son estas magias? Muy efectivas, igual que la magia blanca. Cada quien sabrá qué energía emplear o qué tipo de magia emplear dependiendo, ¿verdad?, de los motivos que tenga y dependiendo de lo que quiera hacer. Porque si yo veo a una señora que denunció, ay, no sé, a su cuñado porque le violó a la hija y la asesinó, y resulta que no se encontraron suficientes pruebas, México lindo y querido, como ocurre en muchas partes del mundo también, y el presunto violador y asesino sale libre como si nada hubiera pasado. Y entonces a la señora se le ocurre hacer una magia para matarlo o para enfermarlo, o la famosa magia del chile para que ya no tenga erecciones, que es lo mismo. Se agarra la frutita, se abre, se le quitan las semillas para que ya no sea fructífera, se mete el nombre de la persona y se encierra en un frasco para que con la misma humedad cree hongos y se pudra, pero se deja siempre así podrido. Es decir, una vez podrido, en lugar de enterrarlo, hay quienes lo ponen en el refrigerador, en el congelador, porque el frío retarda, el calor acelera. Entonces no queremos acelerarlo, queremos retardarlo, que camine para atrás, que no se le funcione el aparatito. Esto generalmente lo hacen con una vela roja, pero digo, ya si se lo van a fregar, pongan una veladora negra.
Entonces, esta famosa magia del chile también se hace. La misma humedad del chile con el nombre de la persona adentro. Aquí hay que quitarle las semillas porque representan los espermas de la persona para que no disparen y en defensa propia, ¿verdad? Se encierra en un frasquito y la misma humedad del chile hace que esto se pudra, ¿verdad? Hay quienes también lo amarran. Esto en señal de que no tengan erecciones con otra persona más que con ellas, ¿verdad? Pero yo lo veo tonto, pero bueno, ya les platiqué también cómo se hace este tipo de magia. Y como esas me sé muchas. Ya ven el karma, qué rápido. Pero yo no las practico, ¿ok? Entonces, hasta aquí voy a dejar este segundo video acerca de la magia negra. Pero también pensemos como reflexión antes de comenzar con el siguiente video. A ver, Jesucristo regresaba de la muerte a las personas, ¿verdad? ¿Lo vemos como bueno o lo vemos como malo? Porque la muerte está asociada con una tragedia o está asociada con algo malo, cuando la muerte no es otra cosa más que otra oportunidad de vida. O sea, la muerte es el inicio de comenzar en otra nueva vida. Entonces se supone que uno no debe de interferir en el libre albedrío de las personas. Y si un espíritu o un cuerpo deja de funcionar y tienen que trascender, es porque tienen que seguir su camino. Es porque ya cumplieron con su destino. Es porque ya cumplieron con su ciclo de vida. ¿Yo quién soy para andar reviviendo a un muerto? Ahora, imagínate qué mala onda que después de una enfermedad, tal Lázaro, ¿verdad? Después de haber vivido toda esta enfermedad, porque creo que era lepra, de ahí San Lázaro, que en la religión está sincretizado con Babalú Ayé, entonces Jesucristo lo revive. Y entonces, imagínense todo el sufrimiento del pobre Lázaro y que de repente le digan, sorpresa, ya estás vivo otra vez. ¡Qué horror! Entonces, ¿fue una magia buena o una magia mala? Otra, cuando la Virgen María le pidió que convirtiera el agua en vino. El agua, hasta donde yo sé, al menos el agua limpia, ¿verdad? Para beber, no daña a nadie. El vino, sí. Y Jesucristo convirtió el agua en vino. Entonces, ¿benefició a las personas? ¿O las quería beneficiar? ¿O las quería dañar? Entonces, de ahí nace el mito de que todo lo que la Virgen María le pida a Jesucristo se concede, por eso se reza el rosario, para que la Virgen le pida a Dios y entonces conceda estas cosas. Entonces, una vez quedando estipulada cómo es la magia negra, es decir, cómo funciona la magia negra, funciona con espíritus de bajo astral, funciona por medio de cosas que van hacia abajo, funciona por medio de cosas que descienden, funciona por medio de cosas que se degradan, que se pudren, que se aniquilan, que no fructifican, que no es nada próspero o que no es nada que pueda avanzar para un bien. Esa es la magia negra. En el siguiente video platicaremos acerca de la magia blanca y haremos una conclusión acerca de todo esto para que también no se dejen llevar por una cosa ni por otra. Magia negra, magia blanca, ¿cuál será mejor? ¿Cuál se me acomoda a mis necesidades? Ustedes lo sabrán. Nos vemos en el siguiente video ahorita en un ratititito que ya llevamos 2 videos y este tema está prácticamente interminable. Esperemos que con el próximo video terminemos de hablar de estas magias. En el siguiente video les hablaré de la magia blanca, ¿ok? H para ti, H para mí, H para el mundo entero. De una vez, yo como Pilatos me lavo las manos y pido perdón por la sangre derramada de cualquier inocente. Entonces ustedes sabrán cómo lo hacen, ustedes sabrán si lo hacen. Problema de cada quien. Yo solamente estoy enseñando. ¿Ok? Nos vemos pronto.